Sí, buenas, ¿cómo están? Es el segundo clase del Evangelio. Sí, vamos a compartir Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció a Adán y su mujer y Eva, y los cual concibió dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de las gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no está enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Sí, en la clase de primero también hemos compartido de Génesis capítulo 4. Y hoy es el continuación del clase de Evangelio, también de clase número 2. Estoy muy agradecido delante de Dios por poder compartir la palabra con ustedes y también ver cómo Dios muestra su amor hacia nosotros, dando a nosotros la gracia de que todo el hombre pueda recibir la salvación, la vida eterna, no por las obras de nosotros, el esfuerzo del hombre, sino fue gratuitamente. Porque si un hombre puede limpiar el pecado para poder ir al cielo, no era preciso venir Jesucristo. Jesucristo vino porque nadie pudo limpiar el pecado. Muchas personas se confunden y tratan de limpiar sus pecados. Pero usted tiene que saber que para limpiar el pecado, bíblicamente, no es arrepentir. El arrepentimiento debe haber en una persona. El arrepentimiento no es que, Señor, perdóname mi pecado, yo he pecado esto, límpiame. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es como el hijo pródigo deja al padre, después se arruina, está en el chiquero, ya no tiene más comida para comer, nadie le da. Y el hijo pródigo sufre por falta de comida y él piensa que los obreros de su padre están bien y él se arrepiente de volver dejado al padre. ¿Y qué hace el hijo pródigo? Hijo pródigo dice, Padre, yo he pecado delante de ti y delante de Dios. No me tomo como hijo, sino como un siervo. Y cuando él se levanta y vuelve al Padre, el Padre ya había preparado desde lejos cuando estaba mirando a su hijo volver. No es que el hijo corrió hacia el Padre, sino el Padre corrió hacia el hijo. El hijo le abrazó, lo besó, dijo a los siervos para que limpien, para que se bañó,
le dio ropa nuevas, vestidos nuevos, le dio calzados nuevos, le dio un anillo a su hijo, hizo un gran banquete. El padre estaba muy contento. ¿Por qué? Porque había vuelto su hijo. La historia del hijo pródigo es mi historia. Sí, el hombre por el pecado había dejado a Dios y el hombre solamente viviendo, hubo sufrimiento, hubo hambre, al final viene la muerte a los hombres. Y el hombre ante la muerte, ante las enfermedades, ante los problemas, tiene su límite. Por eso el hombre no puede, ¿verdad? Por eso cuando el hombre vuelve hacia Dios, Él es misericordioso. Él es amor. Y a nosotros, como el Padre le limpió al Hijo pródigo, Dios limpia de todos nuestros pecados. Dios nos vestió con vestidura de salvación. Dios nos dio un nuevo zapato, es un nuevo camino en Cristo. El Padre le dio el anillo, Dios nos dio a nosotros el anillo, que es un compromiso, que es una promesa, símbolo de promesa. Nos dio promesa a nosotros. Y el hijo pródigo estaba viviendo en una bendición, feliz. Una pregunta, ¿el hijo pródigo va a dejar otra vez al padre? Todo lo que pasó, el hijo pródigo nunca va a dejar a su padre. Es igual que nosotros. En nuestra vida espiritual, en nosotros dejamos a Dios, nacimos separados de Dios, nacimos en pecado y solo el pecado se produce en nosotros. El mundo que Satanás preparó, hay injusticia. El mundo que Satanás preparó hay injusticia, hay enfermedades, hay muerte, hay hambre, hay calamidades, hay problemas, hay enfermedades, cáncer, virus, que está matando a miles de personas hoy en día por el COVID-19. Dios quiere que el hombre vuelva a Dios. Entonces, la persona que ve que yo estoy arruinado, la persona que se da cuenta, yo estoy arruinado, en realidad estoy arruinado, esa persona vuelve hacia Dios. Esa persona se rinde delante de Dios y vuelve hacia Dios y pide misericordia delante de Dios. Dios está buscando corazón quebrantado para dar gracia, para dar misericordia. Entonces, nosotros podemos descubrir el corazón de Dios, el amor de Dios, el misericordia de Dios que cubre el pecado, está diciendo. El amor cubre el pecado. El amor venció el pecado. Significa que Cristo amó, Dios amó a nosotros, mandó a Jesucristo. Y por la obediencia de Jesucristo y la muerte y el sacrificio,
nos dio a nosotros vida en Cristo. Y nosotros somos salvos por Jesucristo. Mirando la Biblia, conociendo el corazón de Dios a través de la palabra de Dios, mirando el hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, es nuestra historia. Yo también, cuando me arruiné todo, que ya no podía más por mi esfuerzo vencer el pecado, aunque yo tenía todas las cosas que yo necesitaba, hacía lo que yo quería, pero había un vacío y había un gran miedo por el pecado, que yo no podía resolver ese pecado. Pero cuando yo volví hacia Dios, ahí yo pude conocer el amor de Dios y la misericordia de Dios. Por eso, el arrepentimiento es volver a Dios. Arrepentimiento no es que yo tengo que arrepentirme de cada pecado para que Dios limpie. Para limpiar, que sea limpiado el pecado de una persona, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado no es arrepentimiento, cambio de mi corazón. Paga del pecado es la muerte, bíblicamente está enseñando. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Para que yo pueda ser perdonado, hay que ser derramado la sangre. Entonces, bíblicamente está enseñando hacia nosotros el plan de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Si usted conoce el plan de Dios de salvación, usted conoce el amor de Dios, la misericordia de Dios, usted no va a poder dejar esta gracia, ¿verdad? Usted no va a poder estar como pecador. Usted va a decir que usted también es justo, limpio, delante de Dios. Hoy, como el hijo pródigo volvió y el hijo pródigo estaba muy alegre, contento, estando con el padre limpió, el padre lo vistió, el padre lo puso un nuevo zapato, el padre lo puso. Entonces, antes de volver hacia el padre, él estaba obrando. El hijo pródigo estaba obrando. El hijo pródigo quería hacer el bien. El hijo pródigo trataba con su esfuerzo. El hijo pródigo decía, aunque sea yo voy a tener esta ropa decente para ir a mi padre. Aunque él decidía más venía la muerte. Aunque el hijo pródigo decía, aunque sea para irme a volver a mi padre, yo tengo que tener un vestido, aunque sea bueno, voy a trabajar un poco más para obtener. Cuando él trataba con esas obras de mantener, hacer, él podía ver que él no podía. Él podía ver que más caía en pecado. Él podía ver que la muerte llegaba al hijo pródigo. Pero ¿cuándo el hijo pródigo recibió la gracia? Cuando él estaba aunque sea tratando de comer algo, tratando de esforzarse a mejorar un poco, aunque sea tener una ropa limpia, una ropa decente para volver hacia el Padre. No, cuando ya la muerte había llegado al hijo pródigo, el hijo pródigo que lo que hizo es volver a su padre. Él dio el paso de volver a su padre. Y cuando volvió a su padre, viene la misericordia, el amor del padre,
también el mundo del Padre. También viene el trabajo del Padre. Yo le hago una pregunta. ¿Usted dónde está? ¿Todavía en su esfuerzo de limpiar sus pecados? ¿Todavía usted está tratando de comportarse bien? ¿Todavía usted está en la ley para cumplir la ley? ¿O si no, usted ha vuelto hacia el Padre y el Padre trabaja por usted? Hay personas que Él está con su obra trabajando. Hay personas que el Padre trabaja para el Hijo. Hay personas que todavía Él está tratando de limpiar el pecado. Cada vez cuando peca, Señor, perdóname, fuerzas, ayuno, vigilia, hace muchas obras, ¿verdad? Hace milagros, hace ayuno, se cura de enfermedades, pero siguen todavía pecadores. ¿Por qué? Él está haciendo. Pero hay personas que reciben la gracia de Dios de ser perdonados sus pecados y recibe el perdón de pecados y es justificado por la sangre de Jesucristo. Yo le dije ayer que hagan las obras buenas, ayuden al prójimo, trabajen en la iglesia, echen demonios en nombre de Jesucristo, hagan milagros en nombre de Jesucristo. Pero eso no significa que esas obras pueden limpiar sus pecados para ser salvo. Para salvación no tiene que entrar ni 1% de la obra humana. 100% debe ser el trabajo de Dios para la salvación. Por eso el hombre que no puede hacer más nada por él mismo, Dios llega a esa persona y Dios le da la gracia a aquella persona que no puede hacer nada por sí mismo. Por eso cuando es lo que el hijo pródigo recibió la gracia, cuando tenía dinero, cuando estaba tomando, bebiendo, cuando estaba todavía bien o cuando ya estaba muriendo de hambre. Cuando estaba muriendo de hambre, ya no podía hacer más nada. Y él me decía, aquí yo me muero, ¿verdad? Y se recordó de su padre y volvió a su padre. Y su padre corriendo vino y cambió totalmente al hijo pródigo. Yo también tuve una experiencia en mi vida cuando yo no podía más por el pecado, cuando yo no podía más pelear con la ley, cuando yo no podía más pelear por el pecado, cuando el pecado me estaba llevando hacia la perdición eterna, cuando yo no podía hacer nada, es como una oveja llevando al matadero, no podía hacer nada. Pero Dios tuvo misericordia y Dios, a través de la palabra de Dios que nos predicó, a través de la palabra yo pude entender la salvación de Dios, la gracia de Dios. Yo creo que en esta clase que usted no tenga más teoría, una teoría nomás, sino a través de esta clase para que ustedes reciban la palabra y sean justos, hijos de Dios, para que su espíritu sea salvo. No importa si yo soy pastor, no importa si yo soy evangelista, misionero, diácono, anciano,
o hermano que trabaja. No importa quién sea. Hay que nacer de nuevo y a través de la palabra de Dios, usted tiene que entender el perdón de pecados. Por eso Dios está diciendo, por la ley usted no puede cumplir. Yo le digo a muchas personas, yo le digo a la persona, ¿dónde la Biblia dice que usted limpie el pecado? En la Biblia entera, aquí, yo he leído muchas veces la Biblia, pero nunca la Biblia dice que usted limpie el pecado. Yo voy a leer un versículo de la Biblia. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Aquí en la Biblia está diciendo que pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En la Biblia en San Mateo está diciendo, no todo el que dice Señor, Señor entrará el reino de Dios, sino hace la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios, la gente piensa ir a la iglesia, congregar, orar, hacer ayuno, hacer mucha ofrenda, entregar mi vida. Sí, debemos hacer como cristianos, pero esas obras no es para limpiar el pecado. Para limpiar el pecado es a través de la palabra de Dios. Por eso mucha gente sin recibir el perdón de pecado está obrando. Muchos años. Pero ¿qué dice aquí? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Por eso mucha gente dice, por eso nosotros debemos ser santificados con nuestro esfuerzo. De ninguna manera. ¿Qué dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5? Capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23 está diciendo, el mismo Dios de paz os santifique por completo, el mismo Dios. Y todo vuestro espíritu, alma, cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que no es a través que usted tiene que justificarse, usted tiene que santificarse, ¿verdad? La justicia del hombre Dios no puede recibir, porque la justicia del hombre ya está contaminado por el pecado, usted tiene que entender. Ya está, su justicia ya está contaminado. Ya no, Dios no puede más recibir su justicia. Dios dice, no me traigan su justicia. Yo no voy a recibir. Dios quiere la justificación de Cristo. Porque todo hombre está pecaminoso, todo hombre nace en pecado. Pero solamente Cristo nació en santidad, entró a través del Espíritu Santo, nació a través del Espíritu Santo. Por eso Dios está diciendo, Dios está hablando a nosotros, no me traigan su justicia, tráigame la justicia de Cristo, ¿verdad? La persona que sabe que Él no puede limpiar, si en verdad usted trató de cumplir toda la ley para ser justo, limpio delante de Dios, para poder ir al cielo, usted se va a rendir. Yo no puedo cumplir la ley, se va a rendir. La persona que todavía está tratando de cumplir la ley, esa persona no trató de cumplir todavía. Pero la persona que trató de cumplir
con todo su cuerpo, con todo su esfuerzo, al cumplir la ley de Dios, esa persona sabe que no se puede cumplir la ley. Por eso va hacia la gracia de Dios. ¿Qué dice aquí? El mismo Dios de paz os santifique por completo. Vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pastores, líderes, yo quiero que en verdad, dejando toda la posición de nuestra posición, usted tiene que presentarse delante de Dios como justo, sin mancha, ¿verdad? Perfecto, para que podamos entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí está diciendo, ¿verdad? En Génesis, yo le estaba hablando ayer de la hoja de la higuera. Hoja de la higuera es como mano. Mire bien, yo no sé si usted se fue a Google para ver la hoja de higuera. Es como mano. Y el hombre cubre con el mano, ¿verdad? ¿Por qué el mano? Mano significa el esfuerzo, la obra del hombre. El hombre confía en su esfuerzo, en su mano, ¿verdad? Y piensa que pueden. Pero usted limpia el pecado, usted cubre el pecado, pero ese se rompe, se seca y se cae. Sale otra vez el fruto del pecado, otra vez usted tiene que cubrir. De la misma manera. La hoja se seca. Entonces, otra vez usted tiene que cubrir. Otra vez tiene que cubrir. Por eso Dios le dice a Adán. ¿Qué dice? Versículo 8 dice, capítulo 3, 8 de Génesis. Yo voy a leer. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Sí. Dios está diciendo a Adán, la presencia del Señor se presentó. Y vino hacia Adán y Eva y está diciendo, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Por qué Dios le pregunta? ¿Acaso que Dios no sabe dónde están ellos? Dios sabe que ellos están en la obra de cubrir su pecado, cubrir su vergüenza para salir delante de Dios. Dios sabe su vergüenza. Por eso Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿En qué posición estás? En esa manera tú no puedes volver hacia mí. Tú no puedes limpiar tu pecado. Tú no puedes cubrir tu pecado. Eso significa, ¿dónde estás tú? Un día esta palabra tocó mi corazón. ¿Dónde estás tú, Miguel? Miguel, ¿dónde estás tú? Yo estuve en pecado, en la ley, en las obras, tratando de limpiar, tratando de esforzar, tratando de agradar a Dios, tratando de no pecar para mantener mi justicia que yo no podía. Dios tuvo misericordia, Dios tuvo compasión y esta palabra llegó en mi corazón. ¿Dónde estás tú? Pregunte en sus corazones, ¿dónde están ustedes? ¿En la ley o en la gracia de Dios? ¿O usted quiere tratar de ser limpio, justo? ¿O usted está en la ley todavía tratando de cumplir la ley? ¿O usted está en la gracia? Piensen. Por eso Dios le está diciendo, ¿dónde estás tú? Le pregunta a Adán.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué tuvo miedo? Porque estuvo desnudo. ¿Y por qué estar desnudo es malo? ¿Qué le puso ese concepto? ¿Qué le puso ese pensamiento? Estar desnudo es malo. ¿Quién? Eso no es palabra de Dios. Cuando llega la palabra de Dios, hay paz, alegría, gozo, felicidad en su corazón. Pero cuando entra la voz de Satanás, la voz del engaño de Satanás a través de su pensamiento, viene miedo, preocupación, avaricia, celos. Entonces, Dios le quiso enseñar a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Y él dijo, tuve miedo y porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué se escondió delante de Dios? Yo me preguntaba, ¿por qué se escondió? ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba recibiendo la palabra de Satanás. Ese es pecado. El hombre sufre cuando recibió la palabra de Satanás. Yo he visto muchos hermanos en Cristo que sufren no por la condición. No es que pasando hambre, no es que no tiene techo, no es que no tiene comida para comer. Ellos sufren, ¿por qué? Por recibir el pensamiento que Satanás da. Piensen bien, ¿por qué el hombre sufre? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué la vida del hombre tiene miedo, tiene avaricias, tiene celo, tiene odio? ¿Por qué? Porque no está más recibiendo de Dios, sino está recibiendo el corazón de Satanás, el pensamiento de Satanás. Satanás trabaja a través del pensamiento. Por eso en Proverbios dice que el pensamiento es pecado. El pensamiento del impío es pecado, está diciendo. Entonces, podemos ver cómo Satanás le había engañado desde el principio, desde Adán y Eva. Hasta ahora las personas están siendo engañadas en la misma manera. Usted, yo, todo el ser humano que nació en el mundo, fuimos engañados por Satanás. Entonces, ¿cómo puede liberarse? Por la palabra de Dios, por la verdad. La verdad os hará libre de la condenación del pecado, de la condenación de su conciencia. Conocerás la verdad, está diciendo. La verdad es la palabra de Dios que nos enseña el engaño de Satanás para que usted sea liberado del engaño de Satanás. Doy la gracia porque Dios nos ha dado estas palabras de vida para que nosotros tengamos la vida eterna. Por eso Dios está diciendo para que en mi palabra hay vida eterna. La palabra de Dios es vida, está diciendo. Por eso, piensen, si usted está sufriendo por algo, usted está sufriendo en su vida, no es que las circunstancias tienen que cambiar para que usted esté bien,
sino la palabra llega en sus corazones, entonces usted va a vivir. Entonces va a tener paz, va a tener gozo, va a tener fortaleza de Dios. Cuando llega la palabra de Dios en sus corazones. Pero cuando usted recibe los pensamientos que Satanás mete y Satanás usa el pensamiento para que engañar al mundo entero. Por eso aquí Adán tuvo miedo. ¿Por qué? Adán recibió el pensamiento, ya estaba recibiendo el pensamiento, ya no estaba recibiendo la palabra de Dios. Estaba recibiendo los pensamientos continuamente de Satanás. Satanás le está poniendo a estar desnudo es malo, usa tu esfuerzo, trata de cubrir tu vergüenza. Dios no te va a querer, Dios te va a maldecir, Dios te va a mandar al infierno por tu pecado que cometiste. Tú tienes que limpiar tu pecado para que Dios te reciba otra vez. Esfuérzate, haz obra, haz ayuno, y Satanás nos hace religiosos. Satanás está haciendo eso. Como le engañó aquí a Adán y Eva diciendo que, ¿qué dice aquí? Tú oí tu voz en el huerto. Cuando oía la voz de Dios estaba alegre, contento, es vida. Y cuando ya estaba engañado ya en el mundo, en la potestad de Satanás, cuando escuchó la palabra de Dios tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué tuvo miedo de Dios? Porque Satanás le había engañado. Mira, tú has comido el fruto del bien y el mal. Mira, estar desnudo es malo. Ese es pecado. Tú tienes que limpiar el pecado. Limpia el pecado ahora, porque Dios te va a mandar al infierno. Así está engañando. No. En la misma manera, está engañando en la misma manera a todos los hombres. Mira, tú tienes pecado. Mira, tú limpia el pecado. Si tú no limpias el pecado, si tú eres pecador, tú vas al infierno. Por eso la gente tiene miedo de Dios en vez de tener la gracia de Dios, porque no conoce el corazón de Dios. Cuando no conoció el corazón de Dios Adán no conoció el corazón de Dios, por eso estaba recibiendo solamente el pensamiento de Satanás, la palabra de Satanás, continuamente estaba recibiendo la palabra de Satanás. Por eso tuvo miedo y me escondí porque estaba desnudo. Para Dios, estar desnudo no es pecado. Pero ¿quién le dijo que era pecado? Satanás dijo que era pecado. De la misma manera, Satanás está engañando para que Adán y Eva limpie su pecado, cubra su pecado, que no pueden cubrir. Y viene la condenación. Y viene el miedo. Vino miedo. ¿Por qué? Porque estaban desnudos y no podían limpiar su desnudez, su pecado. Por eso él tenía miedo de Dios. Porque Satanás le dijo, Dios te va a mandar al infierno, ¿verdad? Dios no te va a querer, Dios te va a castigar. Al contrario, Dios quiere librar. Dios quiere librar de Satanás. Dios quiere librar del engaño. Dios quiere librar del engaño de Satanás. Tuve miedo. Miedo no viene de Dios. Miedo viene de Satanás. Entonces, hoy en día mucha gente está en pecado, en condenación y tiene miedo de ir al infierno por el pecado porque dice que Dios le va a mandar al infierno, ¿verdad? Al infierno a los pecadores. Mentira. Esa es mentira de Satanás. Mentira. Dios tuvo misericordia, por eso del pecado el hombre cayó en pecado. Por eso Dios vino para salvar, no para condenar al hombre, no para condenar a los pecadores, sino Dios vino para salvar a los pecadores. Cuando Adán no conocía el corazón de Dios, él tuvo miedo. Por eso Dios sale para enseñar el corazón de Dios. Dios le habla, versículo 11. Y le dijo, ¿quién te engañó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?
Dios le está hablando, no es así. Cuando usted mira bien aquí, Dios puede captar el corazón de Dios, que Dios quiere explicar. Dios quiere explicar a Caín. Dios quiere explicar a Adán y Eva. Dios quiere explicar a nosotros, ¿verdad? Dios quiere explicar a nosotros. ¿Qué dice aquí? Y Dios le dijo, ¿quién te engañó que estabas desnudo? ¿Quién le engañó? ¿Quién le engañó que usted es pecador y va? ¿Quién le engañó? ¿Quién le condena a usted? ¿Quién está condenando a usted? ¿Dios o Satanás? Dios está diciendo, de tal manera que Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Pero Satanás está diciendo, tú has pecado mucho, mira, continuamente en ti sale el pecado, tú eres mentiroso, tú eres fornicario, tú tienes lujuria, tú has mirado a esta mujer, has codiciado a esa mujer, tú eres pecador, condena, tú eres alcohólico, tú eres condena, muérete, Dios no te va a aceptar, Dios te va a odiar, Dios, para salir delante de Dios, tú tienes que salir limpio, delante de Dios. Por eso limpia, trata, esfuerce, haga ayuno, haga vigilia, ore mucho para que limpiar tus pecados. Así Satanás está engañando al hombre. En esa manera, Satanás está engañando a todos los hombres. Pero la persona que conoce la verdad, a esa persona no puede más engañar. ¿Por qué? Conoce el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Por eso Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién le enseñó a ustedes que ustedes todavía siguen pecadores, creyendo en Jesucristo, yendo a la iglesia, creyendo que Cristo murió por ustedes, creyendo que Cristo resucitó, creyendo que Cristo vino al mundo, creyendo que Cristo viene otra vez por la segunda venida de Cristo? Pero ¿quién le condena que ustedes son pecadores todavía? ¿Verdad? ¿Quién? ¿Quién le condena a ustedes? Satanás todavía. ¿Por qué? Porque todavía no conoce la verdad. Si usted conoce la verdad, Satanás no puede más engañar para usted. Satanás estaba engañando a Adán y Eva, y Dios tuvo misericordia de ellos para dárselo, para dar a ellos la salvación, su corazón, para resolver el problema del pecado. Dios quiso resolver el problema del pecado para salvar, para dar la gracia, para dar misericordia. Pero Satanás engaña. Porque tú estás desnudo, Dios no te va a querer, tú has comido el fruto, tú has pecado, por eso Dios te va a maldecir, escóndete, limpia tu pecado, ¿verdad? Satanás está engañando de la misma manera a Adán y Eva, hacia nosotros también. Pero Dios muestra la voluntad de Dios. Dios enseña que tú no puedes limpiar el pecado. Yo soy lo que tengo que limpiar el pecado. Dice aquí, y dijo Dios ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que mandé no comiese? ¿Has comido el fruto del bien y el mal? Dios le dice eso, ¿verdad? Pero en vez de ellos decir, sí Señor, nosotros hemos comido el fruto del bien y el mal y vino el pecado y pensábamos que estar desnudo ese es pecado y tratábamos de limpiar el pecado, tratábamos de cubrir el pecado, pero nosotros no pudimos cubrir con la hoja de higuera. Señor, nosotros no podemos limpiar, nosotros no podemos cubrir. Señor, tenga misericordia de nosotros, ayúdenos porque nosotros no podemos. Hay que salir de esa manera, ¿no? Delante de Dios, ¿verdad? Pero ellos no salieron delante de Dios en esa manera. Aquí dice, ¿verdad? Respondió la mujer. El hombre respondió, la mujer
que me diste por compañera del árbol y yo comí, pues por culpa de la mujer. ¿Y la mujer a quién culpa? Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Verdad? Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre toda la bestia y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, parece que la serpiente tenía patas, ¿verdad? Por eso dice que andarás, maldita serás y entre toda la bestia y los animales del campo y sobre tu pecho andarás. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces parece que el serpiente tenía patas, ¿verdad? Y maldijo Dios, recibió la maldición. ¿Mm? ¿Y qué hace? Entra, ¿verdad? ¿No? Ya, con tu pecho andarás y comerás toda tu vida, comerás polvo, comerás todos los días de tu vida. Una pregunta. ¿Qué comen los serpientes? ¿Comen polvo de la tierra? No. Yo veo los serpientes comen, ellos comen ratas, mamíferos pequeños, ¿verdad? Ellos comen de eso. ¿Qué significa eso espiritualmente? Espiritualmente significa que el serpiente es el Satanás, ¿verdad? En Apocalipsis dice el serpiente, que es Satanás. Entonces, el serpiente comerá, andará todo, en tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida, polvo. ¿Acaso que esos serpientes comen polvo? Yo nunca vi que comer polvo. Espiritualmente significa que símbolo de serpiente es Satanás. Porque en la Biblia habla simbólicamente también. La tierra es el hombre. El hombre fue hecho de la tierra, de polvo de la tierra. Entonces, Satanás va a comer todo el tiempo, Satanás va a engañar al hombre, va a comer al hombre. Eso significa. Él recibió maldición, va a poder engañar al hombre toda su vida, al hombre. Satanás, ¿qué hace? Solamente engaña. Es padre de mentira, ¿verdad? En una parte de la Biblia de Apocalipsis, yo no sé si voy a poder recordar ese versículo, pero voy a tratar. En la Biblia está diciendo, ¿verdad? Que en Apocalipsis está diciendo, capítulo 12 de Apocalipsis. Si no tiene, yo le leo. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9. Y fue lanzado la gran dragón, la serpiente antigua. Amén. La serpiente antigua. Que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí dice, fueron lanzados el gran dragón, la serpiente antigua. La serpiente antigua es el serpiente que Dios maldijo. El serpiente, ¿quién es? Satanás, ¿verdad? Aquí dice que se llama el diablo Satanás que engaña al mundo entero. Come, le está llevando, con la mentira está engañando, está comiendo al hombre para llevar al hombre hacia el infierno. Dios le dio esta autoridad. Y Satanás, ¿qué hace? Está atacando al hombre para llevar al infierno, para estar comiendo, ¿verdad?
Pero aquí dice la palabra, la serpiente antigua se llama el diablo y Satanás, y el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado al mundo, está diciendo. La tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Satanás sabe que tiene poco tiempo, porque este mundo se termina un día. Y él sabe que tiene poco tiempo, está engañando al mundo entero, comiendo el mundo entero, para llevárselo al infierno, ¿verdad? Puso el pecado en el hombre para engañar y le comió, le engañó y está llevando, ¿verdad? Y nosotros, mucha gente todavía está en el engaño de Satanás, en la potestad de Satanás, está en el engaño de la potestad de Satanás, está muriendo sin conocer la voluntad de Dios. Entonces, aquí podemos ver que Satanás, el diablo, ¿verdad? El lucero se convirtió, el lucero que era siervo de Dios antes de la creación del mundo. Antes de la creación del hombre, Dios hizo primero los ángeles, Dios hizo los luceros, Dios hizo los querubines, Dios hizo los ángeles y Dios escogió los capataces. Había capataz Miguel, que era guerrero, Gabriel, que era mensajero, y Lucero, que era servidor de Dios. Ellos eran perfectos, no tenían mancha, tenían todo el poder, tenían toda la magia, eran eternos, ¿verdad? Un día Lucero quiso hacer como Dios. Lucero quiso hacer como Dios, y el lucero, ¿qué hizo? Lucero quiso ser como Dios. Subiré más alto que Dios, en el norte. Me levantaré y haré el trono, mi trono. Se quiso hacer más que Dios. Una creación de Dios quiso hacer más de Dios. Dios conoce, si yo hago este control remoto, yo voy a saber qué control, qué funciones tiene este control remoto. Si yo soy inventor. Si yo voy a conocer la característica de este control. De qué material, de qué hecho, dónde es frágil, dónde está hecho, ¿verdad? Dios hizo los ángeles y Dios conocía las características. Dios conocía las características de los ángeles, ¿no? Dios conocía la mente, el corazón de los ángeles. Y Dios descubrió el pecado de Lucero. Y Dios hizo el infierno, el lago del fuego, el infierno para Lucero. Y los ángeles caídos, es un lago de fuego. Permanece para siempre, para los siglos, ¿verdad? Es un castigo eterno para ellos, porque ellos son eternos. El infierno es eterno para ellos. El infierno no es para el hombre. No se ha engañado. Dios no hizo el infierno para el hombre. Dios hizo el infierno para Satanás. Dios hizo el infierno de Satanás, y el hombre, sin conocer el corazón de Dios, está siguiendo a Satanás y está yendo a la perdición eterna. Por eso Satanás, ¿qué hace? Come a la gente. El serpiente, ¿qué tiene? En su lengua tiene una lengua, pero tiene dos divisiones. Es padre de mentira. ¿Usted vio las serpientes? Cuando los serpientes sacan su lengua, tiene dos puntas, ¿verdad? Dos puntas. Ese es el bien y el mal. Engaña. ¿No es así? A mí no me gustan los serpientes, ¿verdad? Ni quiero ver, ¿verdad? Le da escalofrío. Los serpientes, ¿verdad? Con sus dos lenguas, con una lengua tiene dos divisiones, ¿verdad? Esa es mentira. Satanás está mintiendo al hombre está comiendo al hombre para llevar al infierno con él. El infierno no es para el hombre. Dios no hizo infierno para el hombre. Dios hizo los infiernos para los ángeles caídos y sus ángeles, los demonios, los diablos y Satanás, ¿verdad? Que ya están destinados para ir al infierno eterno, para siempre. Y mientras que tiene Satanás tiempo en la tierra, está comiendo a la gente para llevárselo al infierno. ¿No es así? Bíblicamente. Hay que despertar. Hay que conocer la verdad para despertar del engaño de Satanás. Y mucha gente todavía donde está engañado por Satanás.
yendo a la iglesia, siendo ancianos, siendo pastores, están como pecadores, engañados, ciegos, sordos, y están enseñando la ley para que cumpla la ley. La ley no se puede cumplir. Estamos enseñando la ley, cumpla la ley, haga el bien, trata de esforzar, trata de agradar a Dios. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios si yo estoy contaminado por el pecado? Un gusano que salió de la letrina, ¿me puede agradar a mí? Cuando yo veo el gusano que voy a aplastar. Una cucaracha que sale en mi recámara. Entonces, ay, qué limpio la cucaracha, está en mi recámara. ¿Voy a decir eso? ¿O voy a matar a la cucaracha que sale de mi recámara? De la misma manera, el hombre no podía agradar a Dios, porque para Dios todo hombre es pecador, igual. Solamente Dios tuvo que mandar a Jesucristo para darnos el sacrificio perfecto, para darnos vida en Cristo. Hermanos, pastores, líderes, yo doy la gracia delante de Dios porque Dios triunfó, Cristo triunfó y Dios hizo la obra perfecta para dejarnos limpios y justos delante de Dios. Nos faltan 2 clases y durante de esos 2 clases yo sé que el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, va a manifestar su obra, su trabajo para librarnos del engaño. Como nosotros leímos, Dios le dio la potestad al enemigo, al serpiente, para que coma, pero Cristo nos libera. Él vino para liberar, para salvarnos, para dar la gracia a nosotros. Y doy la gracia delante de Dios y nos veremos en la clase número 3 mañana. Sí, Dios le bendiga. Hasta mañana. Sí.